de la Constitución norteamericana. Esta, ¿se ven? ¿Me ven? ¿O se me acabó la pantalla? ¿Me ven o Sí, no me sí, ven? sí, don Julio, Perfecto. sí, don Julio. ¿Se me ve? Bueno. Bueno, gracias, genial. ¿Me ven o desaparecí? ¿Estás bien? Aparece mi nombre nomás. No, no, se ve. Ah, bueno, pues yo no me veo. Bueno, acá les muestro. Si ustedes van al preámbulo de la Constitución norteamericana, es igual caicada la nuestra a la de los norteamericanos. Puede ser Los que mismos también objetivos, tengan antecedentes en la mexicana, que también se parezca a la mexicana. también, sí. Sí, son modelos que se han copiado, caicado en cuanto a modelo institucional y hasta incluso cómo regular los distintos poderes. Digamos, el modelo constitucional argentino está básicamente calcado en norteamericano, con sus obvias diferencias. Una constitución más chica, la norteamericana, menos artículos, eh, uno de los poderes con más atribuciones y el que comienza la constitución norteamericana es el poder legislativo. Y además tiene varias enmiendas que le fueron haciendo a lo largo de los primeros años de vida, décadas de vida de vigencia de esta constitución. De reforma mediante enmienda, no tiene un procedimiento de reforma tan renglado, tan normado y tan solemne como tiene la nuestra. Es un poco más flexible. Lo que tiene de interesante la constitución norteamericana es que los escritores, los que la crearon, la diseñaron, se encerraron en la ciudad de Filadelfia durante 5 años a estudiar todos los modelos constitucionales y políticos desde la antigüedad hasta su época. Y pudieron encontrar un modelo bastante simple, bastante llevadero, de una constitución chica, con artículos muy breves, muy claros, que no requería de muchas modificaciones, reformas para actualizarse, sino que lo que se debía actualizar era su interpretación, su aplicación a través de la Suprema Corte de Justicia y de la práctica judicial jurídica. Decían que con normas claras, cortas y sencillas, estas reglas podían aplicarse a cualquier época. Lo único que iba a cambiar era la época y las necesidades de las instituciones de aggiornarse y darle una interpretación muy amplia a sus artículos, perfectamente interpretable a medida que iban cambiando las necesidades de la época. En cambio, la nuestra es una constitución intermedia, no es muy grande como la de Brasil, que tiene un montón de más artículos que la nuestra, o tampoco es muy corta como los modelos anglosajones. Es una constitución intermedia donde tiene un fuerte presidencialismo, donde el Poder Ejecutivo tiene muchísimas atribuciones, al igual que el Poder Legislativo, y en menor medida, no menos importante, el Poder Judicial. Ya vamos a ver un poco de eso. Una de las bibliografías que tenía, sí, ¿alguien quería hablar? No, bueno, sí. No sé si alguien quiere hablar, no hay problema. Bueno, que con respecto, yo quería decir, soy María Teresa, con respecto a la pregunta tuya sobre las palabras del discurso de Alfonsín, en Sí, ese contexto que salíamos de una dictadura, creo que conmovió mucho, yo en esa época, yo voté en esa época, conmovió mucho el tema justamente de volver a la democracia, ¿no? Del voto, de la constitución, de volver a regirnos como un pueblo fuera de la dictadura, ¿no? Fue muy conmovedor el discurso en base al preámbulo. tal Porque cual. Y la todo, idea era esta, supongo, la de otra vez, ¿cómo? que la idea supongo que era esa, recordarnos los Claro, principios, los valores que los están valores declarados, democráticos. resumidos en el preámbulo, que no son
un preámbulo nada más que tiene un valor introductorio, un valor simbólico. Tiene un valor interpretativo muy fuerte para la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales superiores de provincia. Hay que tomar el preámbulo a la hora de poder decidir sobre algún tema, no solamente remitirnos al artículo que regula tal tema en cuestión, sino que tenemos que ir al preámbulo. Y el preámbulo es motivo de argumentación, es motivo de poder fundamentar y consolidar un fallo judicial. Sí. Genial, muchas gracias por tu aporte. ¿Quién era que habló? María Teresa. Gracias. Bueno, vamos a ver un poco del tema del libro de Gargarella, Crítica de la Constitución, Zonas Oscuras. Yo ya lo había subido, les comento brevemente que como tenemos bastante tiempo para poder desarrollar estos temas, dividimos en dos partes. Hoy vamos a explicar la primera parte, que está en la Classroom, donde hay una bibliografía específica, más que todo textos de Gargarella, Mauro Benente y Pastor Dalmau. Sí. Y la idea es introducir un poco una crítica sana, constructiva de nuestra Constitución. Como todo acto humano hecho por hombres, en esta época los hombres tenían derechos civiles y políticos, las mujeres aún no habían consolidado su participación en la política, estaban confinadas al plano privado de la vida, y luego apareció la primera ola feminista, la ola sufragista. Los invito a que busquen después de qué trató la ola sufragista feminista, que fue muy interesante, sí. que va adelante por las esposas, las mujeres de esos hombres públicos que buscaban por lo menos poder emitir votos, poder participar como una ciudadana más en la toma de decisiones políticas. Lo que nos introduce Gargarella nos dice que el modelo constitucional nuestro, heredado, copiado, calcado de la Constitución norteamericana por la generación de 37, donde conformaban 1837, ¿no? Los jóvenes unitarios, o federalistas, como Alberti, como Echeverría, que miraban con mucha admiración ese modelo norteamericano, que luego se tomó en gran parte y se trató de plasmar en el modelo institucional que tiene nuestra Constitución y que se ha preservado, pese a las modificaciones del año 94, se ha preservado en casi toda su totalidad en la reforma del 94. No ha cambiado, se ha atenuado un poco el presidencialismo o hiperpresidencialismo, es decir, un poder ejecutivo fuerte, con una fuerte protagonismo, una fuerte presencia, facultades del presidente a la hora de toma de decisiones. Incluso tiene potestades legislativas. Una primera advertencia que habría que hacer es que los poderes no son independientes, como nos han enseñado en la escuela secundaria y nos enseña la doctrina tradicional constitucionalista. Los poderes no son independientes y lugares estancos en los que no se tocan los unos a los otros. Son poderes interdependientes y hay frenos y contrapesos, mecanismos de control interpoderes. Esta es una primera aclaración al respecto. Lo dice Gargarella, lo dice Mauro Benente. Hay que tener cuidado que nuestra Constitución, el modelo, es un modelo representativo. Es decir, el preámbulo dice al comienzo, nos, los representantes del pueblo de la nación. Y la yankee, perdón que lo diga así, la norteamericana, dice we the people, nosotros el pueblo. Acá tenemos dos diferencias semánticas que no son menores a la hora de leer, no hay que leerlo con tanta liviandad. La nuestra dice nosotros los representantes, y en cambio la norteamericana dice nosotros el pueblo.
La nuestra parece que el pueblo no redactó la Constitución, sino que la redactaron originariamente por el constituyente originario. La primera Constitución la hicieron unos sujetos, unos tipos ilustrados, burgueses, liberales, acorde a la ideología dominante de la época, redactaron en nombre del pueblo, se robaron la representación del pueblo, una constitución. En cambio, los norteamericanos, los representantes se sentían parte del pueblo. Decían que no solo representaban el pueblo, esos tipos que se encerraron a dictar la constitución, a estudiarla, 5 años hasta que encontraron el modelo ideal, más práctico, más acorde a sus necesidades, se sentían como el pueblo mismo. ¿No les hace un poco de ruido eso? Vamos a pensar juntos con Gargarella. La nuestra dice representante, los norteamericanos dijeron nosotros el pueblo. Si alguno pudo leer algo del texto, por lo menos la primera parte de la intro del prólogo, donde habla de una serie de inconvenientes interpretativos, y el capítulo 1, donde habla que hay una sociología política de aquella época que es muy distinta a la actual, y hay presupuestos filosóficos de los redactores de la Constitución respecto de cómo concebían la sociedad y cómo concebían la tarea política desde la toma de decisiones. Y algunas virtudes y defectos que tiene este sistema de frenos y contrapesos. A ver si alguno me ayuda y vamos avanzando sobre eso. O alguna. Yo creo que lo que plantea un poco Gargarella es la visión social dominante de esa época. En realidad, cuando hablaba de los representantes, a diferencia de la Constitución norteamericana, era eso, en realidad una posición más bien de esa clase ese momento, esa clase elitista, esa clase notable, que es lo que plantea un poco Gargarella. Exacto. ¿Y qué otra característica tenía esa clase, digamos? Vamos a empezar por algo que decía Gargarella. La sociedad de aquel entonces, la sociología política de aquel entonces, era mucho más simple que las actuales. Eran sociedades menos complejas, o por lo menos la miraban desde una mirada de diferentes intereses sociales, muy simples, casi duales, y que hacia adentro de estos grupos se pensaban que tenían una conformación homogénea. Hoy podemos pensar, por ejemplo, hablar de minoría, mayoría, propietarios, no propietarios, ricos y pobres, propietarios, estas clasificaciones simplistas y que miran hacia adentro de estos grupos que son completamente homogéneos. Esa era la mirada sociológica de aquella época. Hoy podemos pensar dividir la sociedad argentina, por ejemplo, en propietario y no propietario. Y pensar que el grupo propietario son todos iguales, todos piensan igual, todos van a pensar lo mismo, todos tienen los mismos intereses, homogeneidad hacia adentro del grupo de propietarios, y grupo de no propietarios, como todos iguales, todos piensan igual, todos son más o menos iguales. ¿Qué les parece esa visión sociológica de aquella sociedad y la actual? ¿Que no les hace ruido? En realidad, yo lo que pienso es que esa visión simple que planteás vos, o desde una visión de análisis sociológica, era la visión de ese momento y también el parámetro que ponía esa clase dominante, para en algún punto decir que era una clase homogénea, cuando no. De hecho, Sarmiento proponía, por ejemplo, el uso del delantal blanco para homogeneizar a todo el mundo, y era una falacia. Y también esa división era una división clasificatoria, es decir, yo divido entre pobres y ricos, entre propietarios y no propietarios, como una división tajante. Y yo quiero sumar a esto, si lo transponemos a lo que es hoy en día, hoy sería impensable tener una sociedad dividida en todos esos estratos sociales, porque hoy lo que busca el sistema político es la unidad de todas las clases, más allá de las diferencias que se presentan por la propiedad en sí, porque algunos tienen más, otros tienen menos. El sistema siempre tiende a nivelar a los diferentes
diferentes clases. Claro, y además decía que en los fundamentos filosóficos y sociológicos también, políticos de ese entonces, se pensaba que iba a ser mucho más fácil que los intereses generales y minoritarios, o los intereses propietarios y no propietarios, de que ningún interés preponderara sobre el otro, que los intereses contrapuestos iban a poder participar en un plano de igualdad y completa equidad en la toma y control y proyección armado de las leyes y los proyectos gubernamentales. Se pensaba que de esta forma sencilla de frenos y contrapesos entre diferentes sectores de interés, a esa simplicidad de unos u otros, mayoritarios, minoritarios, ricos, pobres, blancos, negros, bueno, los blancos y negros te la debo, porque Estados Unidos tiene un re tema con eso de Y la mujer también. racial. Y las mujeres también. Claro, las mujeres ni aparecían, los jóvenes menos, todos hombres mayores, propietarios, blancos, burgueses, capitalistas del este, noreste de los Estados Unidos, la zona más industrial, donde estaban las 13 colonias fundantes, los primeros 3 estados, el sur y el oeste todavía no estaba conquistado. Pero bueno, venían de escapar de una persecución tremenda, los del Mayflower, que estuvieron a ese bote, eran puritanos, se escaparon en ese barco hacia Norteamérica, escapando de la persecución religiosa que existía en Inglaterra, y huyeron espantados del modelo constitucionalista mixto inglés, que tenía particular que trataba de darle una cuota de facultades equilibrada a la casta monárquica, nobleza, a la casta plebeya y a la casta comerciante o intelectual, pero dando particular representación a las clases, por supuesto, más acomodadas, las élites sociales, que supuestamente tenían más preparación, más instruidos, iban a dar más lugar a la razón que a las pasiones de las masas y las mayorías. Aguilar Sabrina, ¿se corta mucho? ¿Ahora cómo anda? ¿Se corta para algunos o están dando bien? Bien. Hola. Están dando joya, amigo. Se escucha bien, ¿no? No hay Sí, sí. problema. Ahora sí, se me cortaba, pero es un tema de internet, así que nada. No hay buena conectividad en algunos lados. Al ITR, hay más R, graba. Algo que quería destacar, profe, que usted lo está diciendo, que en este sistema de dominación a alguien le convenía, obviamente, tener una civilización y tener una barbarie, decir que eran sociedades simplificadas, y ese fue el fundamento, por ejemplo, con los pueblos preexistentes originarios, por ejemplo, el fundamento de Roca en la campaña, para pensar que eran sociedades que podían ser exterminadas porque o eran salvajes o eran barbaries, cuando en realidad se demostró históricamente que no, que estas sociedades eran complejas y eran civilizadas. Y por otro lado, ya para el 1900, esta idea también continuó cuando había que dividir a los países en primer mundo, segundo mundo, en tercer mundo. Apareció el concepto tercermundista, concepto de ricos y pobres. Tal cual. La sociedad del siglo XIX sufre un profundo cambio. Recordemos que todavía está en incipiente primera revolución industrial y todavía faltaba la segunda revolución industrial, que cambió completamente la humanidad, dividió al mundo en dos grandes grupos, simplificando el primer mundo o mundo desarrollado y el tercer mundo, el mundo subdesarrollado. Uno industrial, el otro agrario, primario. Esto generó reglas de juego a nivel de política internacional y a nivel de toma de recursos y enriquecimiento y concentración de saberes en el norte del mundo, en Europa y Norteamérica, que fueron los grandes imperios que se
desplegaron a lo largo del mapa del mundo, ocuparon África, Asia, América, y le absorbieron todos sus recursos y se enriquecieron a costa de esos países colonizados. Hoy en día la colonización sigue, un poco más sutil, no se usan ejércitos para colonizar otros países, sino que se utilizan mecanismos más sutiles como mecanismos económicos, financieros o culturales. Bueno, hablando un poco de esa mirada imperialista, hay un libro que les recomiendo, y estamos hablando de los norteamericanos, para salirnos de esa idea que Norteamérica es excepcional, es la historia mágica, la historia heroica de los Estados Unidos, es este libro, Historia de los Estados Unidos, una nación entre naciones, de Thomas Bender, que nos cuenta muy bien y muy con datos históricos muy interesantes, que Estados Unidos no era una nación excepcional, no era un país como nos han querido mostrar las películas norteamericanas, un país pionero, un país que todo lo que ha hecho lo ha hecho ellos primero y son los referentes y los creadores de una forma de vida y de una forma de crear instituciones. Es un país rodeado de otro montón de países, simplemente eso, y que es producto de una época. Lo que pasaba en Estados Unidos a fines del siglo XVIII estaba pasando en otras partes del mundo también. Esa movida constitucional republicana, democrática de la primera constitución norteamericana, se estaba dando en otros países del mundo también. Había revoluciones y emancipaciones en todo el planeta, no solo en América. ¿Y por qué motivo? Por el motivo de una primer, entre comillas, globalización a partir de la exploración marítima. Había un gran lago internacional, lago mundial, que eran los océanos Atlántico y Pacífico, que conectaba a todos los puertos del mundo en forma rápida, y la información iba, venía constantemente, con otros tiempos, no con la velocidad que está hoy en día por internet, las comunicaciones tardaban meses en llegar las noticias, pero uno se iba enterando de lo que estaba pasando en diferentes partes del mundo, y había rebeliones en todos lados. La de Estados Unidos fue una revolución más dentro de muchas otras revoluciones. Esto es lo que nos cuenta un poco Thomas Bender, un libro muy, muy bueno, los recomiendo, si alguno lo puede conseguir. ¿El título cómo es? Nos va a ayudar a entender un poco más también nuestro país, porque tenemos muchas cosas copiadas por esa admiración de nuestros intelectuales de Argentina, como Sarmiento, Echeverría, Juan Bautista Alberdi, que miraban para el norte como le copiaban todo, porque era lo más moderno, lo más avanzado. Pero en realidad Estados Unidos era un país más dentro de un montón de países. ¿Sí? Bueno, Sarmiento trajo a las maestras. ¿cómo? Que Sarmiento trajo a las maestras de Estados Unidos. Sí, las escuelas normales, sí. Trajo el modelo educativo de allá. Del modelo de ellos, claro. Y además el problema nuestro, que tenemos una población en casi un 90% o más analfabeta, no escolarizada, en un país tan vasto, tan grande, con el famoso desierto, ¿no? Donde no llegaba la civilización, donde estaba la barbarie y había que llegar, imponerles la civilización a sangre y fuego, si era necesario. Sí. Es un problema que también tenía Estados Unidos, un país mucho más grande que el nuestro, y que apenas tenía ocupada, civilizadamente, por decirlo de una forma, toda la costa este. Quedaba todo por explorar, todo el territorio hasta el oeste, lo le llevó todo el siglo XIX. La fiebre del oro, todas estas historias que nos cuentan las películas western, un género que ya está desapareciendo, que lamentablemente las últimas películas western fueron un fracaso de taquilla y de recaudación, cada vez se hacen menos. Recomiendo que miren, busquen películas de spaghetti western. ¿Saben por qué le decían spaghetti western?
¿Saben por qué le decían spaghetti western al No, género? No lo saben, porque se filmaban en Italia. Era carísimo filmar en los Estados Unidos. Y en esa época Italia y España ofrecían lugares muy parecidos a la zona oeste de los Estados Unidos para filmar películas. Y era mucho más barato, menos costoso, y por eso le pusieron ese apodo de spaghetti western, porque se filmaban en pueblos perdidos, en zonas desérticas de Italia y de España en un momento. Por eso ese nombre. Bueno, sigamos con Gargarella. Había un problema de interpretación de política sociológica o sociología política de los integrantes de esa elite pensante que había diseñado una constitución pensando en que ninguna clase, ningún interés general o particular dominara sobre otro y que iba a haber una serie de frenos y contrapesos entre los diferentes sectores de intereses hacia adentro del gobierno, de las instituciones. Otro detalle más que nos indica Gargarella es la falta de mecanismos realmente populares, colectivos, representativos realmente, en que el pueblo, la ciudadanía general, que no era la ilustrada, que no era la clase blanca propietaria, realmente pudiera participar del gobierno, de la toma de decisiones, y sobre todo controlar a los representantes. Es un mecanismo que nosotros no lo tenemos y que se ha intentado meter en la reforma del 94 y no se logró del todo. Se metieron algunas instituciones interesantes de democracia semiparticipativa o semidirecta, como la consulta popular, el plebiscito, o un instituto que no llegó a nuestra constitución y que sí llegó a la nueva oleada de reformas constitucionales del siglo XXI, del nuevo constitucionalismo latinoamericano, Bolivia, Ecuador, Venezuela, para dar algunos ejemplos, que fueron más allá del modelo representativo, del modelo de la partidocracia de los partidos políticos. Otro gran problema que ha tenido nuestro modelo constitucional de darle únicamente protagonismo, de ofertar representantes, de poder participar en la vida pública a través de partidos políticos. Eso también es un filtro a la participación popular, de poder ingresar al Estado para poder participar del diseño de las políticas públicas. Pensemos que los partidos políticos son una institución intermedia entre la sociedad y el Estado. Y los partidos políticos son los responsables de filtrar las necesidades de la población, formar referentes políticos, cuadros políticos, para luego ocupar cargos en el gobierno, ¿no? A través de elección libre, elecciones democráticas o fraudulentas, o también el tema de que también perjudicó a ese modelo partidocrático de bipartidismo. En casi todos los países existen dos grandes partidos políticos que han dominado la escena política nacional de cada uno de esos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, los demócratas y republicanos. No hay otro partido por fuera de ese modelo. Dicen ser diferentes, pero se parecen más que diferenciarse. Acá nosotros teníamos liberales y republicanos, autonomistas y radicales. Después apareció el peronismo, fue el primer partido de masa importante en Argentina, que luego, hasta lo largo de todo el siglo XX, disputó la política y los cargos en el Estado entre el radicalismo y el peronismo, y minoritariamente otros partidos llamados de izquierda, el socialismo, el comunismo, o los partidos más de derecha, más liberales, como los demócratas cristianos. Los que sí nunca tuvieron partido político propio, o tenían y nunca ganaban elecciones, era la oligarquía nacional, las élites nacionales, que generalmente se nucleaban en los países, en los
partidos demócratas cristianos o partido conservador, que la única forma que tenían de acceder al gobierno en este país era con los golpes de Estado. La última vez que lograron acceder al gobierno, esta clase elitista que concentraba la mayor riqueza del país, fue hace poco con el proyecto de Cambiemos o Macrismo y Larreta en la ciudad de Buenos Aires y Vidal, provincia de Buenos Aires. Fue la única vez que logró la oligarquía nacional, las élites ultra concentradas, la riqueza nacional minoritaria, acceder democráticamente al gobierno del país. Las otras veces, todas las veces anteriores, lo hicieron a través de formas no institucionalizadas o golpes de Estado. En Estados Unidos, a los presidentes que se corren del plan de la agenda de la élite, no los voltean con golpe de Estado, sino que les pegan un tiro o varios tiros. Bueno, ¿qué otra cosa pudieron ver del texto de Gargarela? A ver, vamos, los escucho. Hoy las sociedades, vamos a hacer un hincapié. Hablamos de sociedad simplificada, una visión homogénea hacia adentro de los intereses. Pero en el siglo XX tenemos que hablar del pluralismo. Un pluralismo y una multiplicación de grupos de intereses minoritarios, grupos de minorías que han sido siempre perseguidas, discriminadas, dejadas de lado por el sistema en general, y un sistema de representación mayoritario también, que muchas veces, recuerden que, por ejemplo, acá a los presidentes no se los votaba directamente, se los votaba a delegados electorales que iban a un colegio electoral y ahí se decidía la votación del presidente. La elección directa del presidente se logra luego con la ley San Peña de voto universal, secreto, obligatorio para varones. Antes no, se votaban delegados electorales. Había un colegio ad hoc, una asamblea, del cual decidía a puertas cerradas la negociación entre élite. Perdón, pero ¿no fue con la reforma del 94 que se sacó, que se hizo democracia directa? La elección directa, Claro, ahí se perdón. consolida la Constitución, se reforma y se plasma en la letra. Pero Bueno, ya se había logrado antes con la ley San Peña, de lograr la elección directa por los representantes, por lo del pueblo, digamos, un voto directo y obligatorio, universal y secreto. Recuerden que antes se votaba a viva voz, y se votaba, perdón, se votaba a voto cantado, lo que implicaba una terrible adulteración de la voluntad del votante. Recuerden que los grandes terratenientes mandaban a sus peones a votar al candidato que querían que ganara aquel gran señor latifundista. Y así había aprietes, había persecución ideológica, votaban los muertos, todos los sistemas fraudulentos que se les ocurra se activaban por ese tema. Luego con la ley San Peña permitió que la gente pudiera ir a votar y más libremente, un poco más, empadronar un padrón electoral, todos mayores de 21, 18 años, no me acuerdo. Todos hombres mayores de edad que estuvieran empadronados con documentos. Pero en esta época del siglo XIX pensemos que no existía un sistema administrativo burocrático tan desarrollado como ocurrió luego en el siglo XX. Era muy precaria las partidas de ciudadanos, las llevaba la iglesia habitualmente, los registros de nacimiento y de funciones y los casamientos. Y la mayoría del país estaba indocumentado. Así que era bastante problemático el sistema. Y no funcionaba del todo bien. Pero lo que nos permite este sistema representativo es que la asamblea no sea tomada, o el grupo de decisiones no sea tomado por las pasiones de las masas, de
de la mayoría que muchas veces, según los pensamientos y los argumentos de los redactores de la Constitución, permitía controlar la complejidad de las sociedades modernas, de los intereses, homogeneizarlos, simplificarlos y tener dentro de todo que un grupo y otro pudiera controlar recíprocamente la decisión y negociar, sacrificar los intereses particulares en pos del interés del conjunto. Eso todo entre comillas. Es decir, los intereses locales debían renunciarse en pos del interés nacional o general. Por eso mismo hablaban de un sistema representativo que evitaba que pequeños intereses locales, sectoriales, preponderaran o enturbiaran o bloquearan políticas de interés general. Se decía que había que meter racionalidad, lógica y una mirada más fría de las decisiones de los gobiernos. En cambio, las mayorías las miraban con terror, como una dictadura de las mayorías, porque suelen actuar apresuradamente, apasionadamente, y las decisiones del gobierno iban a salir en caliente. En cambio, se pensaba, como decían Washington y los principales referentes del pensamiento constitucionalista norteamericano, Jefferson, Madison, Washington, que había que dejar enfriar un tiempo las decisiones legislativas, que no debían salir al calor de las discusiones del momento, de la presión de los medios de comunicación, en este caso los diarios, o de las discusiones del momento de un tema que se haya puesto de moda. ¿No les parece lo que pasa un poco acá? Que sale un tema que hay que legislar, se debate en los medios, se debate entre especialistas y en caliente, en el medio del debate público, social, se saca la ley. Y en vez de esperar que el tema se enfríe, que deje pasar un tiempo y poder debatirlo con más tranquilidad, más mesura. ¿No le parece que pasa todo lo contrario generalmente en este modelo constitucionalista que tenemos? Los escucho. Sí, pasa lo contrario, pero también hay una realidad que si no se genera un debate social, muchas veces las leyes no se discuten a nivel parlamentario. Tal cual, exacto. ¿Y qué pasaría si dejamos que el debate pase, dejamos enfriar el tema y dejamos que ese proyecto de ley, el debate parlamentario, ocurra luego de todo el debate público en caliente, en frío? ¿No le parece, de acuerdo a la premisa de los diseñadores de la Constitución, un mecanismo adecuado o no? Sí, sí, tal cual. Tenía buenas intenciones la ley Bloomberg, con justificado motivo, pero los sectores minoritarios, más pegados al punitivismo o a la represión feroz, siempre de los sectores más castigados, más relegados de la sociedad, que son los que cometen los delitos más comunes, más cotidianos, sacaron leyes durísimas, leyes que transgiversaron todo el esquema de la escala penales, la gravedad de los delitos y las, las escalas penales fueron totalmente transgiversadas. Lo que no pasó con los delitos, por ejemplo, el guante blanco o el cuello blanco, que tiene una escala penal muy baja, no hay un interés de política criminal de perseguir estos delitos, y generalmente cuando ocurre algún hecho de corrupción o algún macanazo de violación de normas
de fraude financiero, fraude a la administración pública, que comentan los medios un poco, después cuando empieza el juicio, empieza a avanzar la investigación, ese tema queda tapado. A diferencia de los delitos comunes, el robo, el asalto, que no digo que sean delitos importantes o no, pero tienen más interés de ocupación en la agenda mediática o pública, lo que genera un serio problema de eso, se debate mucho, se ocupa mucho tiempo en los medios en el debate de la agenda política, pero no genera realmente los beneficios que realmente el sistema debería tener, el sistema carcelario, por ejemplo, de reinsertar, reeducar a los que están ahí adentro. Al contrario, hoy se reactivó el debate por el tema de los presos, las personas privadas de libertad, de que los dejen salir o no por el tema del coronavirus. Personas que tienen problemas de salud, que tienen una determinada edad, que son grupos de riesgo, o que ya cumplieron la mayoría de la condena y están en condiciones de poder empezar el sistema progresivo de libertad asistida, libertad condicional, libertad con salidas y entradas de la cárcel temporarias. Es un sistema progresivo que a medida que va avanzando la pena va accediendo a beneficios. Si uno lee la acordada de la Cámara de Casación Federal, está muy bien determinado, muy bien especificado en qué casos concretos se puede salir o no de la cárcel. Le voy a leer algunas. Dice, ¿quién largar asesinos, femicidas y violadores? Es lo que dicen los medios hegemónicos que controlan la comunicación. La respuesta es no, simplemente no, porque se están considerando determinados grupos de personas presas. Aquellas que están en situación de riesgo sanitario, se informa y se estudia caso por caso. Con derecho a libertad condicional, tienen 2/3 de la condena cumplida o asistida, le faltan 6 meses para terminar la condena, o salidas transitorias, mitad de condena, salen y vuelven a la cárcel. Con condenas menores a 3 años, o sea, son delitos escarcelables, se cumplen fuera de cárcel, no deberían estar en una cárcel, y son penas menores a 3 años. Que superan los 2 años de prisión preventiva o con prisión preventiva por delitos no violentos. No mató, no usó armas, etc. Próximas a cumplir su condena, casos de delitos no violentos, y mujeres embarazadas con hijos en prisión. No olvidemos que también están las mujeres privadas de su libertad y están mucho más vulnerabilizadas, mucho más violentadas que los varones. San Donato, Natalia, te escuchamos. Sí, igual yo en eso no concuerdo que sea así. Ayer, por ejemplo, en una entrevista con Novarecio salió un juez que le dio salida libre a un violador que una persona había violado a su nieta en Junín de los Andes, tiene condena 12 años y va por el año cuarto. Si bien tiene la edad promedio para aplicar por el tema del coronavirus, le dieron domiciliaria sin la pulsera electrónica, viviendo a 5 cuadras de donde vive la nieta, con un delito de abuso, de violación. Si habían dicho que las personas detenidas por violencia de género o por violencia contra la mujer o femicidas no accedían a ese beneficio. Bueno, esta persona... En la provincia de Misiones, no me acuerdo mal. En Salta hubo un caso similar también. ¿Cómo? En la provincia de Salta, estoy justo buscando en Google, pero no lo encuentro. Hubo un caso similar también, de un violador que salió y está a 10 cuadras de la víctima. Bueno, eso habla, lo que ustedes dicen, habla muy ilustrativamente de que no todos los jueces son iguales. Claro. No todos los criterios de las jurisdicciones distintas que tenemos en el país, cada jurisdicción tiene su idiosincrasia, tiene su interpretación, su mirada del patriarcado y de la violencia de género muy distinta. Estamos hablando de 2 provincias muy típicas donde el patriarcado es muy fuerte, donde
los delitos de violencia de género son vistos con bastante liviandad. Misiones y Salta. Tengamos en cuenta eso también. El modelo de juez que tienen la esta jurisdicción. de los jueces en eso, para decidir también, en esos casos habría como que acotarla un poco, porque lo que terminan haciendo, dicen que liberaron a 684, y hay algunos casos que sí, liberaron a los violadores, pero esos son jueces que, bueno, no sé qué problema tienen. Pero bueno, si estos jueces toman estas malas decisiones, existen mecanismos de denuncia, como el Consejo de la Magistratura, que controla el buen o mal desempeño de estos jueces. Existe un organismo en cada corte provincial que se llama Secretaría de Control de Gestión. Control de Gestión evalúa y sanciona disciplinariamente a los jueces que no hacen bien su trabajo. Hay protocolos de la ley la Convención de Belén do Pará, que marca criterios muy claros de cómo deben actuar los jueces y los funcionarios públicos ante un caso de violencia de género. No hay grises acá. Se deben tomar medidas concretas determinadas por la Convención de Belén do Pará y la Ley Micaela, que para eso está. Pero hay un montón de jueces y un montón de juezas también que no han hecho la Ley Micaela, que no se han capacitado en estas nuevas herramientas, en este nuevo paradigma. Primero, porque no les interesa. Segundo, perdón, acá encontré, son 176 las personas liberadas, los condenados liberados por delitos sexuales. 176. No hay que ver cada caso concreto. Recuerden que puede ser grupo de riesgo, puede tener determinado cumplimiento de la pena, puede estar en prisión preventiva sin haber sido condenada o dictada inocente. Recuerden que siempre se presume a cualquier imputado de un delito el principio de inocencia. Es inocente hasta tanto se compruebe lo contrario. Pero la Ley Micaela y el Belén do Pará determina que la carga de la prueba se invierte en los casos de delito de violencia de género. Esto hay que tenerlo en cuenta también. La carga de la prueba se invierte por la gravedad y la vulnerabilidad de la víctima de este delito. Sí, hay que ver caso por caso. Cada caso fue informado, según leí, del organismo especializado, el CEPOC, en estudiar este tipo de temas. Hay que ver, podemos decir, 176 dijiste, fueron liberados, que tienen delitos de violencia de género. Hay que ver, no caigamos en las generalidades, hay que ver qué informaron en cada caso. En principio tendríamos que estar en desacuerdo en estas liberaciones, por el delito que se les imputa. Pero entonces, un prejuzgamiento. Hay muchos que cumplieron la pena o que los liberaron por otra condición que no es por la del COVID y que los ponen también como si hubiesen sido liberados por esto del COVID, y no fue por eso, fue porque cumplieron por ahí la pena, y si cumplieron la pena, bueno. Claro, tienen un porcentaje alto de cumplimiento de pena, entonces ya pueden empezar a cumplir las determinadas opciones que tienen la progresividad del sistema penal. Por ahí son presos que salieron ahora y capaz tienen que volver después a la cárcel. O capaz ya son presos que por la condición de haber cumplido 2/3 de la pena ya pueden cumplir los beneficios de las salidas transitorias o condicional. Claro, hay un tema interesante, le acabo de leer el chat, del tema de la víctima. Hasta hace muy poco, la víctima no era considerada en el proceso penal. Recuerden cuando estudiaron penal, teoría del delito, que no aparecía en el proceso la víctima, no eran protagonistas de la teoría del delito, no eran protagonistas en el procedimiento, no tenía participación activa, era un personaje, un sujeto del proceso penal invisible, inexistente, hasta incluso no se le pedía aportar pruebas. La fiscalía, la parte acusatoria no la tomaba en cuenta a lo largo de armar la acusación. Eso en el paradigma de la víctima ha sido incluida, ha sido estudiada y ha sido empezada a tener en cuenta en el procedimiento muy, muy recientemente. Y todavía las instituciones procesales, penales, son vetustas, son lentas a los cambios.
y muchos operadores judiciales del ámbito penal todavía tienen el paradigma en la cabeza de que la víctima no tiene nada que aportar al proceso, no se le debe dar notificación, ¿me entienden? Y aunque el sistema cambió el paradigma, nuevas leyes, nuevas convenciones internacionales regionales de derechos humanos, de nuevas prácticas y gestión judicial, muchos funcionarios judiciales no se actualizan, no se capacitan y siguen actuando con paradigmas antiguos y violando nuevas reglas de juego en las cuales están completamente desactualizados él y muchas veces el equipo que integra la dependencia. Bueno, sin ir más lejos, está la ley de víctimas, que hay un artículo que establece que a la víctima se la debe tener en cuenta durante todo el proceso, inclusive cuando a su victimario o producto de quien fue víctima se le tiene que avisar cuando lo liberan. Y yo no sé si en estos casos se aplicó la ley de víctimas en el hecho de avisarles que la persona que cometió un delito contra ella fue liberado. Tal cual, Josefina, tal cual. Por eso muchas veces cuando vemos los medios hay que mirar con mucha cautela y leer con mucho criterio crítico lo que informan los medios. A mí me causó mucha gracia lo que hablaron de Claudia Cesaroni, una de las principales colaboradoras en la negociación, la mesa de negociación de los presos de voto, una gran especialista en todo lo que es temas carcelarios y una mirada crítica del derecho penal, que tenía un cargo en Quilmes, que había sido nombrada, y por un tema de incompatibilidad, porque había ingresado a la mesa de negociación de los presos de voto, era incompatible con el cargo que tenía en Quilmes. Está bien informar eso, pero también hay que tener en cuenta la trayectoria que ella venía siendo militante, una coherencia ideológica, una coherencia profesional, además ultra especialista en el tema. Sí, se jugó perder un cargo político, un cargo ejecutivo en el gobierno municipal de Quilmes por seguir su carrera militante histórica de la defensa de las personas privadas de su libertad. Y Clarín salió a pegarle de una manera increíble y ella sacó un comunicado en su Facebook contando toda su trayectoria profesional en 18, 20 puntos, en todos los cargos que estuvo en Panamá, estuvo en el gobierno nacional, y todo lo que hizo y toda su coherencia ideológica, su coherencia práctica como profesional, y que no tenía ningún problema y sabía el costo que le implicaba comprometerse con los presos de Devoto. Además ya escribió un libro, Masacre en el Pabellón Séptimo, que trata de la masacre que ocurrió en el año 77 en la cárcel de Devoto. Y por supuesto, dio un paso al costado en pos de poder continuar con su militancia en favor de los derechos de las personas privadas de su libertad. Claro, todo lo que es judicial, Sofía Victoria Lisa, todo es político, aunque sea algo judicial, algo que no debería estar infectado, entre comillas, de política. El derecho es un discurso cargado de ideología política. El derecho no es un discurso aséptico, no ideológico. El discurso jurídico, el discurso sociológico, mediático, comunicacional, está completamente cargado de ideología. Está completamente cargado de intereses concretos, de intereses existentes. No nos olvidemos de eso. El derecho, la política penal, la política criminal, cómo se legisla, hasta las leyes Bloomberg o la ley Micaela, todo proyecto de ley de aborto, todo ley de medios de comunicación, todo tiene un trasfondo político e interesado de diferentes sectores que se chocan, se contraponen o se pueden amalgamar. Todo proyecto político, todo debate que ingresa a la agenda pública a través de los medios tiene una fuerte carga ideológica política. Todo. Ninguno escapa de eso. Bueno,
Después Gabriela va a seguir comentando las bondades y problemas que tiene el Poder Ejecutivo con el modelo hiperpresidencialista. Perdón, por eso también, en base a lo que decías, perdón, quería agregar, a ver si te estoy siguiendo, con respecto a lo que decías recién, de esto que el derecho es un discurso jurídico y que es un diálogo político, ¿no es cierto? Dentro de lo penal, lo criminal, los medios de comunicaciones, que también está elaborado por distintos sectores que se chocan o se amalgaman. En ese debate parlamentario del que vos habías hablado antes, es justamente cuando ya cada uno de estos sectores llevan sus acuerdos y sus negociaciones para aprobar o no distintos tipos de leyes. Claro, sí. Sectores que están en el Y Congreso. así legitimar esto que nosotros después vemos las consecuencias. Exacto, totalmente. Y esos intereses llegan al Parlamento o al gobierno, está filtrado, ya Claro. con el lobby existe. En Estados Unidos el lobby, que son los grupos de interés que hacen presión para que las leyes se redacten o los proyectos de Muchas ley. veces iniciados por estos medios de comunicación hegemónicos, que nos Exacto, vienen en la claro. pantalla, Y un debate generándolo. en los medios muchas veces hay debate, tira lo que es la tilinguería o el debate liviano, sin entrar en fundamentaciones científicas, realmente no consultan a personalidades especialistas en el tema. Por ejemplo, Claudia Cesarón es una experta, una contra experta en temas de personas privadas de su libertad, conoce el sistema carcelario. Forma parte de un grupo colectivo que estudia, crea proyectos de investigación sobre cuestiones que funcionan y no funcionan en las cárceles. Los medios hegemónicos, en vez de salir y consultarle, digo Clarín, el ejemplo que está publicado y se conoce, no salieron a hacer un programa entero con Claudia Cesaroni y otros especialistas quiero decir, ¿no? Gente formada que sabemos que sabe del tema. Algún funcionario del área de derechos humanos o del área de personas privadas de libertad, para preguntarle y escuchar a ver qué opinaban sobre lo que está pasando. Nadie. Hay una acordada de la Cámara de Casación Federal que determina los criterios que deben seguir los jueces a la hora de liberar o no a una persona privada de su libertad y que si cumple o no las condiciones que esa acordada dice. No es que es lo que dice un loco suelto o una loca suelta, es lo que dice un organismo de control judicial encargado al efecto, Cámara de Casación. No lo dice el kiosquero o doña Rosa o don Poroto acá del barrio. Pero los canales les gusta salir a la calle, ponerle el micrófono a cualquiera y que opine. Y después con eso... O si no, también descontextualizan algunas frases, como por ejemplo la de Zaffaroni, que siempre le ponen una parte sola descolgado de un contexto de lo que también estaba desarrollando dentro de alguna temática de esta situación, ¿no? Tal cual. Y esto es un mecanismo de comunicación muy efectivo y para el desprevenida, incauto o incauta, que no tiene una formación en el tema, una formación, digamos, científica, o más o menos maneja con un sentido común un poco más metodológico, el tema que están debatiendo los medios. Entonces, el desprevenido, la desprevenida, se queda con lo primero que escucha, piensa críticamente y entra como caballo al matadero de las ideas, ¿no? Pero bueno, esto no pasa acá nada más, pasa en todos lados, en todo el mundo. Bueno, Gabriela es un gran militante de lo que es los derechos que deben ser reclamados, ejercidos, custodiados, controlados en forma colectiva. Algo que quedó corto, nuestra reforma del 94, es la incorporación de mecanismos realmente de control ciudadano de los actos de gobierno. Algo que nuestra Constitución todavía está en deuda y que la reforma del 94 no logró plasmar
es realmente el sistema de control de gobierno, de los actos de gobierno por el pueblo, por los movimientos sociales, ya no con los partidos políticos. La Constitución nuestra sigue diciendo que los partidos políticos son el elemento clave, primordial de la democracia, del sistema republicano. Lo voy a leer donde está acá, artículo 38 de la Constitución. Los partidos políticos son las instituciones fundamentales del sistema democrático, pero no cuenta la avanzada que hubo a lo largo de la década de 90, producto del consenso de Washington, de las políticas neoliberales, que han aumentado, que han crecido la desigualdad a nivel planetario en formas enormes, han creado un nuevo protagonista, un nuevo sujeto insurgente, un nuevo sujeto de derecho que nace al calor de la resistencia de estos sectores castigados por las políticas neoliberales, que son los nuevos movimientos sociales. Estos nuevos movimientos sociales, que acá en Argentina se los conoció como barrios de pie, las asambleas barriales de la crisis de 2001-2002, que la crisis de representatividad de los partidos políticos, la crisis política de los políticos de 2001-2002, creó una nueva forma de hacer política de base en los barrios y sin representantes y sin intermediarios. Los nuevos movimientos sociales, los piqueteros, movimientos piqueteros, vinieron a satisfacer aquellas demandas que el Estado no llegaba a cumplir o su presencia no llegaba. Este Estado ausente, con las políticas neoliberales de los 90, fue reemplazado en las barriadas, en todos los sectores a donde no llegaban las políticas públicas, fueron reemplazados o complementados por movimientos sociales y movimientos de la sociedad civil, ONGs, movimientos sociales y asociaciones civiles. ¿Qué son? Movimientos colectivos que aglutinan determinados intereses, de intereses más identificados, intereses más difusos o colectivos, donde se trata de resolver, donde se trata de generar respuestas a las necesidades de la población, en la cual el Estado o los partidos políticos no dan soluciones reales, concretas y sólidas. Y ahí aparecen una respuesta no institucional, paraestatal, parainstitucional, paralelo al Estado, que permite solventar esa deficiencia del sistema democrático representativo. Entonces el problema no es el voto o no voto, poder votar o no votar, porque parecía que la democracia y el sistema representativo, el ciudadano solamente participa y activamente al momento de emitir su voto. La democracia hay que ejercerla todos los días, es un ejercicio diario, cotidiano de nuestros derechos, de reclamar nuestros derechos, de ejercerlos. El ciudadano debe ser un ciudadano activo, un ciudadano participativo. Pero tenemos un problema. Parece que a la gente en general no le interesa la política, no entiende la política. La política es algo que hay que dejar en manos de los políticos, de los técnicos que saben de los temas. ¿Por qué hemos caído en esta trampa en la que parece que el ciudadano solamente actúa y participa en el momento que vota? ¿Y por qué no tiene conciencia de que su participación es a lo largo de todo el proceso temporal y espacial que permite la política? ¿Por qué parece que llegamos a esa pasividad absoluta de la ciudadanía? Falta de ausencia de mecanismos que ayuden a votar con mejor informado, que complementen el diálogo y la circulación de la información entre los ciudadanos, canales de reclamo y de ingreso de proyectos de ley al Congreso de una forma más directa, sin necesidad de juntar el 3% del padrón de firmas para presentar un proyecto de ley
desde la población, desde la ciudadanía. ¿Qué les parece que ha pasado? ¿Por qué llegamos a eso? Que es uno de los puntos que hace hincapié Gargarella en su texto. Y el otro texto que me olvidé de decirle, que estamos viendo, es el derecho a tener derechos. ¿Cómo? Derechos humanos para las organizaciones. Y acá explica muy detalladamente cómo los movimientos sociales y mecanismos más de participación, de diálogo público, para romper con esta sociedad muda, que tiene derechos cívicos, pero no tiene derechos políticos reales de participar en el escenario de la política central, digamos. Que la mira desde lejos, que la mira con desconfianza, que piensa que lo público es corrupto, que los políticos son todos corruptos, que los políticos están todos comprados. Cuando en realidad tendríamos que alfabetizar a la ciudadanía en que hay mecanismos de participación, existen mecanismos de reclamo, denuncia. ¿Por qué les parece que pasa esto? Tenemos este problema. Los escucho. Yo creo que es una cuestión de deslinde de responsabilidades y que hoy en día con los mecanismos de poder de lucha, de estos movimientos sociales que se vienen dando, permite que esos derechos se puedan ejercer, permite que con la lucha, o sea, yo lo que leí de Gargarella era que estos movimientos con la lucha consiguen esos derechos y luego necesitamos los mecanismos para que estos ciudadanos puedan interpretar e internalizar esos derechos y los puedan ejercer. O sea que si no se ejercen esos derechos, es como que quedan en la letra vacía del texto. Exactamente, nos quedamos con la letra de la Constitución, letra estática, muerta, y no la llevamos a los hechos, en plano real, de ejercer, de reclamar, es como caer en un saco roto. Muy bien, muy interesante. ¿Alguien puede aportar algo más? Y acá lo vemos justamente en la Constitución, a través de la modificación en 1994, con todo en el artículo 75, inciso 22, la inclusión de todos los tratados internacionales, que todavía no se respetan en su totalidad, ni se aplican para responder a tantas necesidades y demandas sociales, económicas, laborales, del niño y de la mujer, por ejemplo, entre otros. Del ambiente. No olvidemos que el bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad que tiene este artículo forma parte de la letra misma de la Constitución. La Constitución no es solamente lo que nos viene en la librería chiquita. La Constitución es todos los tratados claro. con jerarquía constitucional. Es letra, la Constitución es letra viva, letra misma del contenido mismo de la Constitución. Y muchos nos olvidamos que la Constitución son los artículos, 190 y pico de artículos que tiene, 200 y pico, no me acuerdo ahora. ¿Cuántos tiene? A ver. 200. Tiene 129. Más cláusula transitoria, 129 artículos. 129. A estos 129 artículos hay que agregarle todo el articulado de las convenciones de derechos humanos, que tienen que los jueces aplicar en forma directa. No es que si quieren tienen ganas. Claro. Es aplicación y obligación directa de su uso. Como así también habría que agregar a la Constitución y darle rango constitucional a Belém do Pará, y creo que la ley Micaela debería ser de rango constitucional, no solamente una ley federal, no una ley con rango constitucional. Pero bueno. Perdón, y si venimos a las jurisdicciones, al nivel local, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tenemos las comunas que tanta bandera tuvo para poder armarse, y todos los comuneros, y cuando uno quiere hacer un reclamo dentro del derecho del consumidor o dentro de cualquiera de los temas que estábamos hablando recién,
es imposible, empezando que te reciba algún comunero. No se les conoce la cara y no se sabe ni a quiénes representan en cada comuna, ¿no? Claro, es la trampa que tienen las buenas Es la intenciones, trampa. una trampa de buenas intenciones, de mecanismos interesantes de participación, pero que en realidad uno ve su presupuesto monetario para funcionar, Exacto. la capacidad de los integrantes de este organismo, y ve que no tienen presupuesto para actuar, no tienen personal calificado, cuentan con No poco tienen interés, ni cumplen horarios, ni nada. para canalizar la cantidad de demandas que le llegan. Es como pasa con el Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires. Es un organismo que fiscaliza, controla, monitorea que no se violen los derechos humanos en las cárceles, o el patronato liberado, para Claro. acompañar al preso cuando ya sale, o la presa en la salida, darle un pasaje para dinero para el pasaje, poder encontrarle trabajo, poder canalizar su educación. El patronato liberado tiene un presupuesto vergonzoso, no puede hacer nada, no tiene plata ni para cargarle la lluvia a los presos que salen. O sea, todo muy lindo, todo muy, muy color de rosa, tenemos los organismos, tenemos... Es un mecanismo de desgaste al ciudadano, para poder hacer un reclamo que nunca lo van a responder ni lo van a solucionar, de necesidades muchas veces básicas. Y eso genera que la ciudadanía no se interese por participar de la política. ¿Para qué? Ya no sirve para nada. ¿Para qué me voy a meter? Que esto que tan política, que realmente sabe, y produce un grado cero de información, un grado cero de interés de participar, un grado cero de alfabetización ciudadana en derechos políticos. Todos sabemos nuestro derecho a comercializar, nuestro derecho a transitar libremente, los derechos clásicos individuales. Pero muy poco sabemos de los derechos sociales, económicos y culturales que tenemos los ciudadanos, que son los derechos pobres, de los hermanos pobres, los primos pobres del sistema de protección de derechos humanos. Los derechos civiles y políticos clásicos han sido fuertemente legislados, fuertemente regulados, interpretados, pero los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, los derechos sociales, económicos y culturales, y muchos políticos, han sido muy pobremente difundidos, muy pobremente educados, y van a ver que la mayoría, muchas veces, no son los ciudadanos de a pie, muchos jueces y juezas tienen un cero a la izquierda en conocimiento de derechos humanos, en el sistema internacional de derechos humanos. No conocen el tratado, tratado de la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no los conocen. Muchos jueces no conocen que existe una convención de Belén do Pará, pero nadie les exige que lo tengan. Nadie les exige a los jueces que para poder estar en sus cargos y mantener, mientras dure su buena conducta, y ahí entra, si tenemos que interpretar ampliamente este precepto de van a durar en sus cargos hasta tanto dure su buena conducta es un juez capacitado, un juez actualizado, un juez que se forma constantemente, un juez que se queda atornillado en su cargo, o una jueza que no se actualiza, no se le pide obligatoriamente que se capacite y rinda, si realmente está actualizada o actualizado en las últimas avances legislativos a nivel internacional, estándares de derechos humanos, no está cumpliendo su buena conducta. ¿No les parece? Y está la semántica, ¿qué reconocen como conducta ellos? Es un tema. Por eso digo que no hay que leer textualmente la Constitución, hay que leerla entre líneas. La letra es mucho más viva, mucho más dinámica que la letra muerta, estática de la que leemos como está escrito acá. Lo que está escrito acá hay que leerlo con los fallos de la Corte Nacional,
hay que leerlo con los fallos de la Corte Interamericana y hay que leerlo con los dictámenes más progresistas que tenga la Corte norteamericana. La Corte norteamericana tiene una cosa muy interesante de sus características de los fallos que saca. Los fallos de la Corte norteamericana son fallos cortos, sus argumentaciones son claras, precisas y concretas, a diferencia de los fallos nuestros, de la Corte de la provincia, de la Corte de Nación, son fallos largos, con los votos de cada ministro, a veces adhieren y a veces hay fallos en divergencia, opiniones distintas, argumentos distintos, son largos, escritos en un lenguaje opaco, difícil, con mucha terminología técnica, lo que hace inaccesible para el ciudadano promedio leer, entender, si no estudió Derecho, incluso muchos abogados, les pasa que tienen que leer más de una vez un fallo para entenderlo. Entonces, la claridad en el lenguaje de la justicia y en el lenguaje de los operadores jurídicos tiene que ser claro. Una justicia que redacta en un lenguaje que no es claro es una forma de no acceder al derecho, no acceder a la justicia. No entender nuestros derechos es una forma de excluir, expulsar al ciudadano de la participación ciudadana en las decisiones judiciales. Y eso lo logra muy bien la Corte norteamericana. Sus fallos son breves, resuelven inmediatamente el caso que se le consulta y no tienen más de 10 páginas. Yo los invito a que busquen los casos más conocidos de la Corte norteamericana y lean y van a ver que son muy sencillos de leer, muy accesibles, con un lenguaje súper claro. Bueno, ¿ustedes conocen la iniciativa Lenguaje Claro? La iniciativa mundial sobre el lenguaje claro, ¿la conocen? No. ¿Nadie conoce lo que es el lenguaje claro? No. Bueno, es una movida internacional de una iniciativa internacional de buscar que los instrumentos gubernamentales y sobre todo las sentencias judiciales sean redactadas en un lenguaje más fácil, un lenguaje más claro, sencillo, que cualquier ciudadano con una mínima instrucción primaria lo pueda entender. De eso se trata. Se trata de cambiar el paradigma tecnocrático, ultra especialista, de redactar decisiones, comunicados, resoluciones administrativas en un lenguaje súper accesible. Y eso no quiere decir vulgarizar el lenguaje del Estado, y no hacerlo sencillo, fácil, que cualquiera lo pueda entender. Esto es la iniciativa sobre el lenguaje claro. Si ustedes googlean lenguaje claro en el Google, escriben eso, van a tener información muy interesante sobre el tema. Ahí les voy a pasar un video sobre lenguaje claro, lo vamos a ver, que me parece que ayuda un poco a lo que es el título de la materia, ¿no? Lo que es la interpretación de la ley. La interpretación de la ley debe ser accesible a todos, absolutamente a todos. No tiene que ser un lenguaje difícil, complejo, opaco, fórmulas misteriosas de difícil comprensión. Me aguardan un segundo, estoy buscando mi video. Acá lo encontré. Vamos a ver el video introductorio sobre el lenguaje claro, así se ponen un poco en este tema. Cómo conseguir una comunicación más fluida y cercana, o cómo hacer que un trámite no se vuelva una pesadilla, o cómo lograr que el servidor público sea reconocido por dar soluciones. Lenguaje claro.
Las palabras son la herramienta más importante para construir una buena comunicación con el ciudadano. Por eso, todo servidor debe desarrollar un lenguaje claro, cercano, confiable y entendible. La gestión pública es compleja, demanda recursos, tiempo, y se deben superar muchos obstáculos. Lo que no es aceptable es que la primera barrera sea el lenguaje. Hablar claro es un requisito para fortalecer la confianza entre el Estado y los ciudadanos, pero sobre todo para garantizar sus derechos y facilitar el cumplimiento de sus deberes. Un lenguaje claro en las comunicaciones impresas, virtuales y verbales garantizan la utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información ofrecida a los ciudadanos. Un lenguaje claro reduce costos y cargas para el ciudadano y las entidades públicas, evita el uso de intermediarios y mejora la relación entre el ciudadano y los servidores públicos. El DNP ha puesto en marcha la estrategia del lenguaje claro, destinada a que todo servidor público dé un paso adelante en su desempeño, al aplicar técnicas que le permitan acercarse aún más a todos los colombianos. Una iniciativa basada en una premisa: lo que usted quiere que pase, solo pasará si utiliza un lenguaje claro. Nuestra intención es compartir con todos los servidores públicos una estrategia que permite generar esa conversación fluida y directa con los ciudadanos para lograr mayor efectividad en la gestión. Para ello, se abordarán los temas necesarios para convertir en realidad el lenguaje claro, desde cómo estructurar un documento hasta cómo diseñarlo para que sea plenamente comprensible. Desde cuál es la característica de un buen párrafo o una buena frase, hasta cómo incluir aspectos legales y expresiones técnicas en un documento. Desde cómo ponerse en los zapatos del ciudadano, hasta cómo manejar las manos cuando se habla directamente con él. Mediante la guía del lenguaje claro, videos, talleres, usted encontrará y desarrollará una serie de actividades que le permitirán ser un mejor servidor público. Usted puede ser claro. Colombia se une así a los países con mejores prácticas y estándares de calidad, en donde la cultura del lenguaje claro es una prioridad. El lenguaje claro es un paso firme para conseguir que la labor que desarrollamos sea eficaz. El lenguaje claro es un derecho de todos los ciudadanos. El lenguaje claro es nuestra obligación como servidores públicos. Todos por un nuevo país. Bueno, ahí teníamos una propaganda, una difusión. El crisis no se corta, no tiene límite de tiempo como el Zoom. Natalia Sandonato. Bueno, no conocían sobre esta iniciativa, no tenían información al respecto. Sí, te comento, yo había escuchado un poco con respecto al tema de... ¿Me escuchás, no? Sí, lo escucho, Ricardo. Disculpa. Sí, había escuchado algo con respecto a eso en una sentencia que hubo hace, creo que 1 o 2 meses, de una jueza con respecto a la creo que era la tenencia, no, quería ponerse el apellido del padre biológico y del padre que la había criado durante toda su vida, y bueno, la sentencia de la jueza fue justamente esa, le dio el apellido a la menor de los 2 padres, había una buena relación familiar, pero lo destacable de esto era justamente que en el fallo la jueza, en sus fundamentos, había dado en una parte un fundamento más, con un lenguaje mucho más jurídico, y con el otro se dirigía directamente a la menor, pero dentro de la misma sentencia, y habían destacado justamente eso, con respecto a esta nueva postura respecto a cómo tener que desarrollar o escribir las sentencias. Hablaba directamente a la menor y le usaba un mensaje mucho más claro y se dirigía directamente a ella en la sentencia misma, que es lo que se había destacado en la noticia, ¿no? Y creo que tenía que ver justamente con este tema del mensaje claro. Bien, sí, tal cual. Hay una página que ahí les paso el enlace en el chat, de un fallo de una jueza tucumana. A ver, lo vamos a leer. Muy interesante. Leo la parte en la que se dirige a la menor y le indica: es mi obligación que los destinatarios entiendan mis decisiones. Dijo, las veces que los chicos y las chicas me preguntaron qué quiere decir esto, me di cuenta que estábamos hablando
casos de adopción, donde los niños no tienen por qué saber entender lo que está diciendo la jueza a los adultos, que tienen que bajar a un lenguaje que un niño de determinada edad lo pueda entender. Invitó a los padres de la niña a conversar y dar personalmente la explicación que fuera necesaria sobre el fallo. La perspectiva debe ser siempre la de entender a las personas que están involucradas en el proceso. Hay que flexibilizar el derecho cuando se queda corto. Y en eso quiere decir que que hay que redactar y bajar el lenguaje complejo de la justicia para que los niños y niñas que son adoptados, que son niños que no tienen por qué entender el lenguaje técnico, puedan entender qué derechos están adquiriendo. Hay otro fallo en Mendoza que se consideró oportuno detenerme un momento y dedicarle unas palabras a los niños y jóvenes destinatarios de esta sentencia, en un lenguaje claro y simple, que les permita entender lo que se está resolviendo respecto a su vida personal y familiar, y en cuanto a su futuro. Luego de haberlos conocido personalmente y haber escuchado sus deseos y sus angustias, hemos decidido que lo mejor para ustedes es que continúen viviendo junto a la familia con las que se encuentran hoy transitando el camino de la adopción. Este es el otro enlace, que lo pueden ver. Ahí se los dejo en el chat. Se puede hacer sentencia, se puede redactar y explicar a un menor su derecho. Está en la voluntad del operador judicial de querer meterse, comprometerse con un mejor servicio de justicia, un mejor redacción simple, fácil, y no por eso vulgar, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Ahí les dejo otro enlace. Yo después te lo dejo en el Classroom, los enlaces que estoy dejando. 10 consejos para redactar sentencias y el lenguaje claro en el ámbito jurídico. Yo te lo dejo todo después en la Classroom, no te preocupes. Es muy interesante este tema y hace muy poco que se está llevando adelante, y de acá la Corte de la Provincia, y hay un manual de estilo, manual de reglas de uso del lenguaje claro. Ya en la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, varios municipios ya lo implementaron, varias provincias ya lo implementaron. El lenguaje claro, la red, el lenguaje claro llega a la Argentina recién en el año 2016 y está todavía en proceso de consolidación a nivel de distintos niveles gubernamentales. Como también algunas jurisdicciones ya están utilizando en sus resoluciones el uso del lenguaje inclusivo, que es otro tema también. Eso iba a decir, hace unos meses denunciaron a la doctora Elena Liberatori por redactar sus sentencias en lenguaje inclusivo del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. La denunció. Sobre eso, que Josefina, a ver, te escucho. Sí, ¿Puedes repetir? Sí, que a la doctora Elena Liberatori, que trabaja en el Juzgado 14 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, hace unos meses el Consejo de la Magistratura la denunció porque había redactado sus sentencias en cuanto al acceso a la educación de niños y niñas en lenguaje inclusivo. Entonces el Consejo de la Magistratura presentó una denuncia justamente por esta redacción de sentencia en este lenguaje. Ajá, ¿y qué les pareció eso que pasó? Y de hecho decían que las sentencias judiciales debían escribirse en nuestro idioma y no en una neolengua marxista rechazada por la Real Academia Española. Bueno, cabe destacar que la Real Academia es europea, ¿no? Así partiendo de ese concepto de que es un organismo europeo que regula el idioma quizás de una población que nada tiene que ver con Europa, sí, entiendo que nuestro idioma es colonizado y que por otro lado, cuando el gaucho hablaba como hablaba, también después más tarde se lo vapuleaba y hoy en día ese idioma está incorporado. Nosotros utilizamos un montón de palabras del lunfardo y ese idioma es respetado en nuestro país. Tal cual, tal cual. Sí, la Academia Española peca de ser un organismo que no se agiorna a los cambios de prácticas sociales
y es muy conservador en algunos aspectos y se resiste a... Pero uno habla con especialistas en lingüística, el lenguaje inclusivo, que pasó por varias modificaciones, primero se usaba la X, después se usaba la arroba, entonces se propone el uso de la E, que incluye a los dos sexos, a los dos géneros, o a todos los géneros de todos los colectivos. La Real Academia y los especialistas en lingüística dicen que para que eso sea reconocido por la Real Academia, tiene que estar generalmente utilizado, ser costumbre y ser de uso muy generalizado en la población que habla hispana. Hasta que eso no ocurra, la Real Academia Española no lo va a reconocer el lenguaje inclusivo. Eso requiere de un uso, de un acostumbramiento, de una instauración a través de la costumbre, de los cambios de paradigma, de mentalidad sobre todo. Bueno, pero otra vez, un país de corte imperialista, ¿no? Del hemisferio del norte regula cómo tenemos que hablar, regula nuestra economía, regula absolutamente todo. Muchas veces pasó que el lenguaje de población carcelaria, el lunfardo no se lo tomó y después la Real Academia más tardemente lo incorporó. Exacto, sí, sí. Es un tema que todavía está en debate, recién empezando. Dentro del universo de las letras hay un sector minoritario que escribe el lenguaje inclusivo y hay un gran sector todavía mayoritario que no lo utiliza. Digo, no lo utiliza en sus escritos y hay ya unidades académicas que permiten la presentación de ponencias, de tesis y de trabajos monográficos académicos. Ya está permitido en muchas unidades académicas y otras que no. Pero bueno, es un avance que lleva tiempo, fíjense que hemos tenido más de 6.000 años de historia de la humanidad, un poco más, ¿no? Historia de la humanidad escrita, ¿no? Termina la prehistoria, cuando empezamos a escribir y a tener lenguaje complejo de comunicación, empieza la historia escrita. Y recién llegamos a tener sistemas educativos masivos de educación primaria obligatoria, secundaria y el acceso a la educación universitaria universal como derecho humano muy recientemente. Claro. Las escuelas nacionales, sistemas educativos nacionales, se empezaron a implementar a principios del siglo XX. Fíjense cuántos años pasaron, cuántos siglos. Pero por ejemplo, profe, sobre el lenguaje minoritario, por ejemplo, las escuelas, si bien hay una ley que regula sobre el lenguaje de los pueblos originarios, no se respeta. Todavía nosotros en las escuelas tenemos no tenemos la incorporación del idioma de los pueblos preexistentes originarios y todavía seguimos enseñando inglés. Cuando no en las escuelas de todas las escuelas, digo, ¿no? No se respeta, que también hay gente que todavía habla idioma o guaraní, wichí, won. Y hay una ley y no se respeta. Hubo un caso que salió en página 12 de una mujer migrante que solamente sabía hablar quichua. En un acto de defensa, legítima defensa, asesinó a su agresor y la detuvieron, fue presa y empezó un procedimiento penal. Ese es el fallo que tuvo sentencia y la sentencia y bueno, todo el proceso judicial no tuvo una traducción a su idioma, ¿puede ser? Exacto, sí. Está en página 12 y se llama Sin intérprete y en mano de la justicia, que se llama el artículo. Después se lo subo a la Classroom. Tuvo 1 año o 2 en prisión preventiva, no se le tomó declaración porque no sabía hablar el idioma castellano. Tampoco se movilizó el juez o la fiscal en buscarle, tampoco la defensa oficial que tenía, en buscar un intérprete en lengua originaria quichua, porque no estaba en el listado de traductores aceptados y oficializados por la justicia. La justicia solo tenía traductores en lenguajes más tradicionales, inglés, francés, portugués
y había ahí a lo lejos un traductor en chino, pero no había ningún traductor designado oficialmente en el listado de peritos auxiliares de la justicia que le hablaran lenguaje originario. Una vergüenza, un papelón. Y eso habla de los olvidos de la justicia y de la sociedad en general a la hora de armar un sistema de justicia que abarque a todos y que los incluya. Esto generó una polémica porque llegó el Comité contra la Tortura a esta cárcel y percató de la presencia de esta persona que no sabía hablar idioma castellano. Salieron a buscar una traductora en quichua, pudieron comunicarse con ella, le contaron su situación procesal y le pidieron al juez y al fiscal que aceptaran en el proceso, en el expediente, a la traductora, pese a que no era oficial. Esto generó una apertura de concursos para incluir en el listado de traductores oficiales de corte a traductores de lenguas originarias. Pero tuvieron que pasar varios años, la corte no actuó inmediatamente, pero a los 2, 3, 4 años de esa causa se pudo incorporar al listado de traductores a traductores de lenguas originarias. Gracias a este caso, gracias a una ONG, a un organismo no gubernamental de Naciones Unidas que monitorea cárceles. Porque si fuera por el Estado mismo, esta mujer todavía estaría presa y con un procedimiento ahí y no informado. Porque uno de los principales pilares del derecho a la defensa es conocer de qué te acusan y poder defenderte, poder dar tu versión de los hechos. Claro, eso iba a decir, no sabía ni por qué le imputaban, ni tampoco qué derechos tenía para poder defenderse, porque justamente estuvo más de un año sin este intérprete que era imposible, pobre la mujer, de ejercer su derecho a la defensa, ¿no? Exactamente, es un caso paradigmático. Pero también se puede rescatar el tema de cómo esa señora sí puede interpretar para votar como ciudadana cuando llegan las elecciones en su jurisdicción. Ella y todos esos pueblos que tienen otros dialectos y que sin embargo votan en cada una de las elecciones representantes que acá están, no los representan en ningún momento, ni los ayudan ni los acompañan. Entonces ahí está, otra vez, volvemos a la Constitución, ¿no es cierto? Y además, otra vez, también tenemos que pensar cuántos representantes de los pueblos originarios tenemos como legisladores, como diputados o senadores en el Congreso Nacional. Totalmente. Sí. A esto me da pie a comentarles algo que no es menor, que tiene que ver con la semántica y la redacción de nuestra Constitución. En el bloque de nuevos derechos y garantías, que se incorporaron en el 94, artículo 37 en adelante, hasta el 43, no hay ninguna mención de los derechos de los pueblos originarios. Y esos derechos se colaron a último momento por el lobby de representantes que estaban en Paraná, en la constituyente, se coló una ONG que defendía los derechos de los pueblos originarios y lograron meter a último momento, antes de cerrar la redacción de la Constitución, en el artículo 75, inciso 17, dice: reconocer la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas como una potestad del Congreso, no como un derecho y garantía de la primera parte, la parte dogmática. Eso no es un detalle menor, es algo adrede a propósito, lo que baja el rango de ese derecho de los pueblos originarios a una mera facultad del Congreso y no forma parte, que debería formar parte, de la parte dogmática de derechos y garantías. Claro. Y no es algo inocente. Es una algo real. Ocurre así. Sigue el inciso 17. Es facultad del Congreso garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe, intercultural, reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades
la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que las afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. No está en la parte dogmática, repito, está en la parte orgánica, como una facultad del Congreso, un mamarracho de técnica legislativa muy cuestionable. Igual, si yo fuera juez o jueza que toca un caso de pueblos originarios, debería entender con una interpretación extensiva, elástica y crítica de la Constitución, debería, por un tema interpretativo, porque el juez o la jueza, al interpretar la ley, está creando derecho, está actualizando la norma. La letra muerta estática le da vida y la lleva a nuestra actualidad, al presente, a través de la interpretación y de los fallos judiciales. Me parece que todos los jueces deberían y juezas deberían interpretar ese inciso como parte de derechos y garantías de la Constitución. Y también queda en evidencia que la jueza seguramente nunca interpeló a la persona o la observó o tuvo un encuentro personal con... Ahí está, en el artículo que puse, está explicado todo lo que pasó. Después tengo que buscar el artículo posterior que salió, donde cuenta cómo se resolvió la causa. Por supuesto fue declarada inocente, se pudo comprobar que actuó en legítima defensa, que mató a su agresor porque estaba siendo agredida y lo hizo en defensa de su vida. Después tenemos el artículo de Mario Benente: la Constitución no es solo una herramienta de la élite. Y resalta acá que la Constitución no tiene mecanismos para limitar el poder del capital concentrado, de las élites, de las oligarquías nacionales, ni para desconcentrarlo, lo que vulnera a las clases populares. Este es un tema que lo vamos a seguir teniendo si no reformamos la Constitución, no le damos una vuelta de tuerca, incluir derechos económicos, más derechos económicos para el pueblo y más facultades al Estado para poder limitar el poder de estos grupos concentrados y poder imponer riqueza. Ahora se está por debatir la ley de impuesto extraordinario a la riqueza concentrada, ¿no? Por eso se pidió consulta a la Corte de la Nación si se podía sesionar el Congreso mediante teleconferencia como estamos haciendo nosotros ahora. Imagínense los legisladores votando proyectos de ley en este sistema. Como no está regulado, no está reglamentado, y esta situación ocurrió de forma inesperada, el coronavirus, el COVID, nos agarró a todos desprevenidos y además implicaba reformas en el estatuto y reglamento de la Corte, ¿no? La Corte tendría que, el Congreso debía modificar sus estatutos y reglamentos internos de funcionamiento. Si una actividad no está reglamentada, no está aprobada por ambas cámaras, no tiene un vacío legal, un vacío reglamentario importante. Porque, repito, el recinto donde se sesiona, donde se vota, donde se argumentan las leyes, es un acto solemne que garantiza publicidad, garantiza el conocimiento de toda la población de lo que se debate ahí adentro y tiene un tono solemne muy fuerte. Y esa solemnidad hoy no se puede cumplir, esa formalidad. Por eso Cristina, la presidenta del Senado, mandó la consulta a la Corte y la Corte dijo que en el marco de la independencia e interdependencia de los poderes, de autorregular su funcionamiento, no necesitaba de la aprobación, autorización del Poder Judicial. Igual, como intérprete último de la Constitución, la Corte me parece adecuado que debía expedirse,
como la Constitución no decía nada al respecto, y la facultad exclusiva reglamentaria interna del órgano. Esto Carabella también lo habla en su libro Crítica a la Constitución, cuando habla de las facultades del Poder Judicial, y que bueno, el Poder Judicial es el menos democrático de los tres poderes, porque sus miembros no son elegidos mediante el voto popular, como es el legislativo y el ejecutivo. Es el último restabio que queda en el sistema democrático de un sistema monárquico o de privilegio. Sus funcionarios duran, la duración en el cargo es vitalicio, no son cargos temporarios o renovables, no vitalicio hasta tanto dure su buena conducta. Y eso de la buena conducta podemos interpretarlo de muchas maneras. Y otra cosa importante que dice el otro artículo de Mauro Benente sobre los usos de la Constitución y los olvidos de la derecha. La derecha quiere decir el sector más conservador, más concentrado económicamente de la Argentina y de todos los países, ¿no? Como la derecha no le conviene al status quo que se modifiquen las reglas de juego de la Constitución, que todo siga como está, a los efectos de poder mantener sus privilegios. Y esto genera un montón de dudas respecto de la representatividad, del grado de participación de la ciudadanía, y que acá cierra Mauro Benente en la conclusión del artículo, dice: me parece saludable desarrollar poderosas críticas a las acciones de gobierno, pero no parece honesto hacerlo enarbolando a la Constitución como un valor en sí mismo. Solamente si olvidamos que la Constitución es un programa de gobierno, podemos pensar en ella como buena en sí misma, per se. Sin embargo, el costo de este olvido es enorme, puesto que no nos permite criticar los objetivos y lógica de gobierno que en ella se insertan. Este olvido no nos permite analizar, no nos permite recordar si el programa de gobierno liberal, conservador, instaurado en la Constitución y que aún se mantiene, la de 1853, con todas sus reformas, es más cercano a los intereses de los mártires de Chicago, recordando el día 1 de mayo del trabajador, o más cercano a los verdugos que los colgaron de la horca y los condenaron. Es decir, de las élites, de las clases dominantes oligárquicas nacionales. Nuestra Constitución, al no tener derechos económicos a favor de las mayorías populares, no está defendiendo silenciosamente los intereses concentrados al no regular esos derechos económicos. Y otra pregunta que nos hacemos: la Constitución debe incorporar, y esto que ya los tiene en la Convención de Derechos Civiles, Económicos, Económicos, Sociales y Culturales, está en la letra del 75, inciso 22, está. El tema es que nos olvidamos de aplicarlo. Como para ir cerrando, ya cumplimos más de 2 horas de clase, me parece tan cansado. ¿Qué les interpela a ustedes como estudiantes, si es que han cursado ya constitucional, si han visto la Constitución desde este ángulo crítico, desde este ángulo de dinamitar la interpretación clásica, liberal de la Constitución? ¿Ustedes ya habían, digamos, coqueteado, por decirlo de una forma, con esta perspectiva crítica de la letra de la Constitución, de su creación y de su reformismo, por decir entre comillas, barato, un reformismo muy tibio de su contenido? En mi caso sí, había cursado una cátedra que tenía esta perspectiva, una perspectiva crítica. Ajá. ¿Y que habías visto esta perspectiva ya? Sí. ¿Quién fue tu profesor? ¿Te acordás? Juan, no me acuerdo, no, sé que era la cátedra de... Las posturas liberales o más conservadoras en el derecho son mayorías en las facultades, por ejemplo, La Plata, Buenos Aires. La mayoría de las cátedras tienen
un sentido de la norma más positivista, más analítica y conservadora. Las cátedras con una mirada crítica son las minoritarias, por ahora. ¿Alguien más conocía o no esta perspectiva de constitucionalismo crítico? Sí, yo hice una cátedra en verano de, no me acuerdo el nombre del profesor, No importa, sí. obligatoria de administrativo. Ah, también. También, sí. Bueno, es un poco la invitación que les hago para trabajar sobre estos temas. Trabajar en una postura que dinamite las verdades consagradas del constitucionalismo clásico y poder trabajar de una perspectiva más crítica, más cuestionadora de estos valores aparentemente inmodificables, valores pétreos, duros, y que podemos interpretar la Constitución de una manera distinta, de una manera crítica, y que podemos ir más allá de la simple letra o la semántica de la letra. Los jueces tienen la capacidad y la posibilidad, la potestad de poder darle una interpretación más moderna, más flexible y más maniable a la letra de la Constitución. Porque los jueces con sentencia crean derecho, crean una interpretación distinta y superadora de la letra de la Constitución. Yo les había dejado una actividad que la vamos a hacer a partir de que demos la segunda parte. Es una consigna muy abierta que ustedes la pueden realizar con total libertad. Se solicita la apuesta personal de cada estudiante de desarrollo de una breve monografía domiciliaria, seleccionando libremente el material, vinculando los textos entre sí y haciendo una conclusión personal. Y finalmente, deberán relacionar los temas en el contexto actual del COVID-19. Fecha de entrega, 15 de mayo. ¿Hay alguna duda respecto a la consigna? Aprovechemos ahora. Sí, yo nunca hice una monografía. Supongo que tenés introducción, desarrollo, conclusión. Exacto, sí, exacto. Tiene que introducir, desarrollar y concluir en una forma original, propia. Y si van a citar extractos de los textos, entre comillas, nota al pie, citando la fuente de la cita textual, ¿correcto? Sí. La idea es que sea un trabajo de ustedes, original, libre, utilizando los materiales que quieran de los que proponemos. Y tratar de analizarlo en contexto actual, en el contexto del coronavirus. Eso, usamos cualquiera de los libros que envió el otro día por mail y los relacionamos con el COVID. Exacto, sí, si pueden, sí. La idea es eso, que juguemos un poco con el material teórico, crítico, de la letra de la Constitución y cómo podemos hacer el trabajo de pensar todo eso, pensar un constitucionalismo crítico, un constitucionalismo latinoamericano en perspectiva del coronavirus. Porque claro, pero es en base... con el DNU de la cuarentena social preventiva obligatoria, plantea una suspensión de garantías constitucionales en pos de defender, preservar otros derechos y garantías constitucionales que están en riesgo. Por ejemplo, la libertad de tránsito, la libertad de circular está limitada en pos de garantizar el derecho a la salud y el derecho a la vida de todos los que integramos este país, ¿no? Y además en perspectiva latinoamericana y en perspectiva global, porque es un problema global el que estamos transitando, no es un problema local. Bueno, los invito a que hagan este ejercicio de pensar. Doctor, ¿Cómo? disculpe, es en base... Ah, perdón. No, seguí. Sí, no, adelante, ¿qué dijeron? Que quería preguntarle si es el trabajo en base a los textos referidos a este tema específico o cualquier otro tema o cualquier texto de cualquier otro tema que está en el cronograma, o es referido a este tema específico. Ustedes manéjense con los materiales que quieran. Lo único que les pido es que al final me indiquen con qué bibliografía trabajaron para así poder
Esto en todo trabajo hay que citar las fuentes consultadas. Así que si ustedes trabajaron con determinados textos, me lo tienen que detallar al final del trabajo, ¿sí? Perfecto, gracias. Simplemente citar las obras, autor, título y nada más. Ahora, si van a copiar citas textuales de los textos, pónganlo entre comillas, cursiva y nota al pie. Esta cita pertenece a tal texto, tal autor. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí, no, por favor. Una Bueno, consulta más. El tema del final o trabajo final, no sé cómo lo van a evaluar. ¿Tienen fecha y la tipología de evaluación? Federico, esto lo contesta Federico. El 16 de mayo al 30 de mayo, régimen penal juvenil. Al 6 volveríamos a las clases, el 6 de junio. Entrega de trabajo práctico, 13 de junio. 13 de junio. Por eso, ese trabajo sí es de cualquier tema que esté en el cronograma que nosotros elijamos. Perfecto. Federico, perdón. Gracias. Federico. Ahí hay consultas en el chat. Están respondidas. Sí. Bueno, los saludo a todos, los dejo con Federico para el cierre. Nos vemos el sábado que viene, con la segunda parte. Muchas gracias, Juli. No, a ustedes.